Saludos cordiales. Damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Muy contentos. Empezamos este programa en nombre de nuestro Creador, invocando su protección. Pedimos a Dios que bendiga este programa, a la Santísima Virgen María, que nos cubra con su manto celestial, y al siervo de Dios, al presbítero Julio César, para que interceda por nosotros y por todo nuestro país. Bueno, muy contento, como de siempre, para seguir hablando acerca del proceso de beatificación, primeramente del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Hortellado, y posteriormente esperando su canonización. Estamos en la fase diocesana, en donde se está culminando la primera parte de estudiar acerca de la vida del sacerdote paraguayo, el siervo de Dios, el padre Julio César, y una vez que termine la fase diocesana, vamos a pasar a la fase romana, donde se van a enviar todas las documentaciones que hacen referencia a la vida del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Esperamos de que esta primera parte, esta fase diocesana, pueda concluirse con la bendición de Dios dentro del transcurso de este año, y que posteriormente el año 2025 sea el año esperado por la feligresía católica del Paraguay, para que podamos tener un nuevo beato en primer término y posteriormente otro santo paraguayo. Bueno, hoy vamos a referirnos a un hecho muy importante. El padre Julio César, el siervo de Dios, se caracterizaba mucho por sus escritos. Él escribía mucho, hacía muchas cartas a su mamá, a su papá, a sus hermanos, y en fin, a otras tanta gente. Él era muy comunicativo desde ese punto de vista. Bueno, y hoy vamos a mencionar una carta muy importante, de un gran valor, rescatada en estos días y entregado al Monseñor Celestino Campos, que es el que está enfrente, a la cabeza de este proceso de beatificación del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Y es una carta que el padre Julio le había escrito a un médico amigo suyo, al doctor César Cañete, el 8 de julio de 1939. El padre Julio le escribió al doctor César Cañete, a su amigo médico, invitándole para que llegara hasta Ubicuí, se instalara en la ciudad de Ubicuí y ejerciera su profesión de médico en esa localidad. Y de una manera así muy coloquial, la carta muy amistosa, le informaba de que Ubicuí era una comunidad muy promisoria, con un gran futuro, y que la población necesitaba de los servicios de un médico, y que sería muy bueno que él pudiera ejercer la medicina en Ubicuí. Su carta era muy, muy amena y con muy buenos argumentos, tratando de convencerle al al doctor César Cañete, para que llegara hasta Ubicuí. Y en esa carta pudimos notar de que ya con anterioridad le había invitado al doctor César Cañete, que no pudo concretar la presencia en Ubicuí, pero le volvía a insistir. Bueno, esta carta le fue entregado en estos días al Monseñor Celestino Campos por la hija del doctor César Cañete, por la señora Elisa Cañete. Y bueno, ustedes van a ver imágenes del momento en que se le hace entrega
de esta carta al Monseñor Celestino Campos de parte de la señora Elisa Cañete. También van a ver la carta en sí. Ahí vamos a ver la letra del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Y es un documento histórico que a nosotros nos llena de una gran alegría, de mucha emoción. Imagínense, después de 81 años del fallecimiento del siervo de Dios, el padre Julio César, hoy pudimos acceder a una carta escrita de puño y letra, como se hacía antes, escrita de puño y letra del padre Julio César, dirigida al doctor César Cañete, que muy gentilmente su hija le ha hecho entrega al Monseñor Celestino, que es el que se encarga de recibir todas las documentaciones, una documentación muy importante para ver cómo se desempeñaba el siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Bueno, estamos llegando al primer bloque de este programa y vamos a seguir hablando en el siguiente bloque acerca de las bondades y la generosidad del siervo de Dios, el sacerdote paraguayo, presbítero Julio César Duarte Ortellado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Vigésimo-cuarto encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo. El costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia.
Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Estamos de vuelta después de ver este documento histórico, por cierto, de gran significado, de una importancia extraordinaria para nuestro tiempo, contar con la carta escrita por el padre Julio César Duarte Ortellado, el siervo de Dios. Y estamos diciendo que el padre Julio César era una persona muy comunicativa, y era una persona que se preocupaba no solamente de la parte espiritual de sus feligreses, sino también se ocupaba mucho por la parte social. Tal es así que él encabezó la construcción del hospital, el primer hospital de Ibicuí, que hasta ahora está un hospital grande, y por lo que pudimos ver, él mismo se encargaba de buscar médico para su comunidad. Y se encargaba de tantas obras, la construcción del hospital, construía iglesias, la iglesia de Ibicuí, en fin, de Mbuyapeí, de que quedó, según tenemos escrito en el libro que habla acerca de la vida del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Él llegó a ser el primer presidente de la comisión de fomento de Ibicuí. Él mismo se encargaba de estar al frente de la comunidad para la construcción de las obras sociales, sean estos caminos, iglesias, hospitales. También construyó una escuela que estaba destinada para los niños pobres de Ibicuí, que hasta ahora está floreciente, una hermosa escuela que creció, se convirtió en colegio. Enfrente de esa escuela están las hermanas, las hijas de la Misericordia, que llegaron desde Buenos Aires para instalarse acá en nuestro país. Bueno, y así encontramos estos recuerdos, estas obras que hasta ahora perduran, obras de gran envergadura que el padre Julio encabezaba y llevaba adelante con la comunidad. Que la comunidad le acompañaba porque era un sacerdote muy abierto, que demostraba mucha generosidad. Aparte de las obras sociales, se encargaba mucho de visitarle a
a los enfermos, fue un sacerdote santo realmente que vivía unido a su comunidad, visitando a la gente, compartía con ellos la comida, compartía sus inquietudes, sus necesidades, y todos estos recuerdos hacen que hasta hoy perdure la imagen y los hermosos recuerdos en la mente de la gente de la comunidad de Ubicuí, de Mbuyapeu, de Quiquio. Tal así que ante cualquier acontecimiento del Padre Julio hay mucha respuesta, mucha participación de la gente de la comunidad del departamento de Paraguarí y también de otras localidades del Paraguay, que por la fama de santidad del siervo de Dios, el presbítero Julio César, siempre van llegando hasta la comunidad de Ubicuí para pedir favores a Dios a través de la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y nosotros nos sentimos honrados de difundir lo que fue la vida de nuestro futuro santo paraguayo. Bueno, estamos llegando al final de este segundo bloque y vamos a seguir hablando acerca de las bondades del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, en el próximo bloque. Máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones.
Niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Fe y Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Entra en feyAlegría.org/Paraguay y compra tu rifa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Bueno, estamos de vuelta en este tercer bloque, el último bloque de este programa para seguir hablando sobre la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Bueno, desde muy niño, el padre Julio tenía la vocación del sacerdocio. Tal es así que en sus primeros años ya él ejercía prácticamente intentaba o emulaba a los sacerdotes. Cuentan en este libro, acá en este libro tenemos toda la historia del siervo de Dios, y en este libro encontramos los testimonios que el padre Julio, cuando él era apenas todavía un niño, se subía encima de un tambor o de un barril, como nosotros lo conocemos, se ponía el saco de su papá y prácticamente hacía el papel del sacerdocio, haciendo los sermones ya desde niño encima de este barril o de este tambor. Y bueno, y así fue creciendo, fue acrecentando su vocación hacia el sacerdocio, y cada vez él tomaba mayor conciencia de que el camino de santidad que él anhelaba, porque eso lo expresaba constantemente, el camino de santidad que él anhelaba lo encontraría a través del sacerdocio. Tal así que entró en el seminario, llegó hasta Roma, él fue ordenado en Roma por el Papa Pío y celebró su primera misa en el Vaticano, en Roma, en el altar que está sobre la tumba de San Pedro. Un hecho de una gran significación espiritual. Y el padre Julio expresaba abiertamente, sin ningún temor, su deseo de ser santo. Y le decía siempre a su madre, le escribía la carta, le decía que si él no llegara a ser santo, no tendría sentido su sacerdocio. Bueno, entonces se entregó enteramente a Dios a través de su comunidad, porque él decía que él tenía que ser otro Cristo. Él, siendo sacerdote, se propuso ser otro Cristo entregado a su comunidad, y también expresaba que le veía a los miembros de su comunidad también como otro Cristo. Tal así que ahí hubo una conjunción
una conjunción entre el siervo de Dios, el Padre Julio, y la propia comunidad, una conjunción de santidad. Él se sentía otro Cristo y le veía a su comunidad también como Cristo, respetándole, amándole y sirviéndole de una manera única. Entonces, ese anhelo del siervo de Dios, ese anhelo de santidad, hoy sentimos de que se está acercando, que está por concretarse y que próximamente vamos a ver al siervo de Dios, al presbítero Julio César, en los altares de la Iglesia Católica como santo, primeramente como beato y posteriormente como santo. Y eso a nosotros nos llena de mucha esperanza, por cierto, como cristianos, porque la vida de los santos es muy importante para que nosotros imitemos, para que ese testimonio de santidad y de entrega a su comunidad sea imitado por el pueblo paraguayo, y teniendo un nuevo santo también, pidamos la intercesión de él para que tengamos cambios importantes y necesarios en la vida espiritual del pueblo paraguayo, y también pedir conquistas sociales de mayor bienestar para nuestro pueblo, especialmente para la gente más pobres, que grupo con quien el padre Julio se había identificado y con quienes había trabajado y luchado para que esta clase social de gente humilde, de gente pobre, pudiera también conseguir la satisfacción de sus necesidades básicas. Por eso la proyección de la vida del siervo de Dios, el padre Julio César, para nuestro país es muy importante si empezamos a hacer un análisis de lo que fue realmente su vida espiritual y también su accionar dentro de la sociedad. Bien, llegamos al final de otro programa, Camino de Santidad, agradeciendo a Dios por su bendición, por darnos la vida y posibilitar de que hoy estemos otra vez hablando acerca de este santo sacerdote paraguayo. Si Dios permite, con la ayuda, la intercesión de la Santísima Virgen María y el auxilio del Padre Julio César, estaremos de vuelta en un próximo programa.